¿Trajiste algo para tomar? Sí, nuestras favoritas. Bien, nuestros padres se van a la fiesta en cualquier momento. ¿Quieres ver historias de terror? Por supuesto. Traje El Resplandor. Mi papá suele decirme que no la entendería, la verdad sí me da un poco de miedo. Bueno, en ese caso, también tengo La Cosa, dicen que es un clásico. A nuestros 14 años, podemos decir que Jacob y yo hemos sido amigos más de la mitad de nuestras vidas. Nuestros padres se conocieron cuando nos mudamos aquí, y desde entonces asisten a reuniones y fiestas juntos, así que somos prácticamente hermanos. Compartimos preescolar, primaria y estamos a punto de entrar a la secundaria. Si bien solíamos tener a alguien cuidándonos, les pedimos en esta ocasión que nos dejasen por nuestra cuenta, y en un voto de confianza, accedieron. Nos dieron muchos límites e instrucciones. Números de emergencia y los suyos anotados y pegados en la puerta de la entrada. Como nuestros padres son médicos, nos hicieron un curso intensivo de primeros auxilios en 15 minutos. Puedo decir que ya somos lo suficientemente grandes para esto, después de todo, apenas cumplimos 14. Ya podemos manejarnos por nosotros mismos. Aunque la festividad que solía aparecer durante estos días ameritaba salir, no lo haremos, sentíamos que ya no teníamos la edad para eso, era mejor pedir comida y ver qué podría haber en la televisión y jugar hasta muy tarde en la noche. Jacob sacó de su mochila varias carpetas de discos con películas de terror clásicas como Viernes 13, o El Exorcista. Pedimos una pizza y gracias a que llegó en 31 minutos, fue gratis. Era nuestro día de suerte. Vimos esta película que se llamaba La Cosa. Había preparado una máscara de hombre lobo, cuando Jacob volvió del baño, le saqué un buen susto. Hasta salió a tomar aire al patio. Fuimos a la computadora para pasar a un disco la película Expediente 39. Había salido hace poco en cines, pero ya se podía conseguir gratis en internet. Entonces Jacob fue hacia la sala y volvió con su mochila. Oye, ¿quieres ver algo muy curioso? Lo encontré en un cofre de mi papá. ¿Tus padres también tienen cofres grandes? Los míos siempre lo cierran con llave. Él lo dejó abierto. Quizás lo olvidó, no lo sé. Me resulta raro a veces. Sacó una carpeta muy llamativa, con terciopelo de color carmesí. También tenía una inscripción con letras doradas que decía: Ars Goetia. Muy cuidadosamente la abrimos, comenzamos a ver los discos, eran 3, todos tenían números en ellos. Los números eran 9, 1 y 23. Debajo de este último disco se encontraba escrito un nombre muy reconocible. ¿Y esto? ¿Por qué tu padre tiene un disco de Sonic en el cofre? No sabía que tenía estos gustos, la verdad. Deberíamos probarlo. Insertamos el CD en la computadora y después de unos segundos de espera, inició. Mira allí, detrás de Sonic, ¿qué es ese símbolo? No lo sé. No recuerdo que el juego tuviera eso. Yo no tengo idea. No he jugado nada de Sonic. ¿Qué? No sabes nada. Pero si durante los ratos libres en clase Tom y Kyle se la pasan hablando de él. Sí, pero no recuerdo nada de lo que hablaban. ¿Los llamamos? No. Viven lejos, tardarían mucho en llegar. Mejor juguemos para ver de qué se trata. ¿Y esto? ¿26 niveles? Me parecían demasiados niveles para pasarlos en una noche. Sin embargo, el primero nos resultó bastante sencillo, así que comencé a pensar en que podríamos ganar el juego entero en unas horas. Era el primer juego de Sonic, por lo que sé, no posee cooperativo, así que decidimos tomar turnos, uno por nivel. Comenzaría yo. Este nivel llevaba por nombre Green Hill, un paisaje verde muy llamativo en cada rincón. En el fondo se podía ver lo que parecían ser unos edificios que se tambaleaban de un lado a otro lentamente. Después de completarlo, le tocaba a mi amigo. Su nivel consistía en plataformas púrpuras, debía evitar algunos robots y lava. La música de este nivel me había llamado la atención, por lo que mientras él jugaba, yo anoté el nombre para escucharla después. El nivel está raro, hay más lava de lo normal. ¿Ya lo habías jugado antes? Tú eres el único que no ha jugado ningún Sonic. Y así fuimos intercalando niveles. Aunque, cada vez que iniciaba uno nuevo, él hacía una mueca.
como si algo le disgustase o llamase la atención. Si tienes que decir algo, dilo. Los niveles están modificados. ¿Acaso mi padre edita juegos? ¿Estaría practicando para aprender a hacer uno? Genial, a mi papá también le gusta hacer más cosas aparte de su vocación. Es que a mi papá no le gustan las computadoras. Una vez llegamos a Scrap Brain, él interrumpió el juego. Ciertamente, el mapa estaba cubierto de lava y parecía llegar a un punto muerto. Aquí debería haber agua, no lava. No podíamos seguir avanzando sin hacernos daño. Por frustración, saltamos directo hacia la lava. Antes de siquiera ver la animación de perder una vida, la pantalla se apagó, y un cartel apareció. Claramente esto está alterado, pero debe tener algún propósito. ¿Qué? ¿De qué hablas? Me refiero a que ese mensaje no encaja, tampoco lo recuerdo cuando lo jugué, es algo tétrico. Jacob se extrañó cuando inmediatamente después comenzaron nuevos niveles. Después de uno llamado Emerald Hill, siguió otro de nombre Wood. Este mapa no existe, he jugado el original y no estaba. Dijo mientras se levantaba para ver más de cerca. Los alrededores estaban hechos de madera, con hojas secas decorando el bosque. El detalle más llamativo fue que se añadió un zorro amarillo, junto a un contador nuevo de anillos y vidas. Rápidamente me aprendí su nombre porque me cayó bien, ayudaba a llegar a zonas difíciles y ahora ya no debíamos turnarnos para jugar, podíamos hacerlo a la vez. Decidí controlar a este personaje de nombre Tails. En medio nivel. Jacob pausó el juego y comenzó a rascarse la cabeza. ¿Pasa algo? ¿Acaso no lo notaste? No está. ¿Quién? Eggman, el jefe de los niveles, ya no aparece. Bueno, como dijiste, estamos jugando algo modificado, quizás lo quitaron para hacerlo más fácil, ya hemos avanzado varios niveles casi sin ningún esfuerzo. Se quedó en silencio un momento, como si algo no le cuadrara, luego sacudió la cabeza y se acercó al teclado para seguir jugando. A medida que seguíamos avanzando, los niveles del juego comenzaron a adquirir una peculiaridad inquietante. Los tonos fríos y oscuros de los primeros escenarios se desvanecieron de a poco, dando paso a un rojo ardiente. Era como si cada rincón del juego estuviera bajo un resplandor de una llama viva. Destellos naranjas y amarillos parpadeaban erráticamente, simulando fuego asomándose a lo lejos. El calor que transmitía esa estética se volvía casi palpable, como si se instalara en el aire a nuestro alrededor. Incluso el sonido cambió, una especie de zumbido se escuchaba muy bajo, casi inaudible que aumentaba su volumen y bajaba lentamente. Resonaba en los oídos similar a una respiración muy calmada. Sonic parecía completamente agotado. Su característico movimiento veloz y seguro ahora era torpe y lento, como si estuviera cargando el peso de algo invisible. Sus pasos dejaban un rastro de partículas, y sus ojos se veían apagados. De vez en cuando se detenía, con una expresión que puedo describirla como asustado, o desesperado. Algo que nunca me esperaría. Tails lo seguía de cerca, intentando ayudarlo, pero estaba igual de extenuado. Sus movimientos eran erráticos, tambaleándose. El sudor, o lo que parecía serlo, resbalaba por su rostro pixelado, y sus intentos de animar a Sonic eran igual de apagados por la cercanía de las llamas que envolvían el nivel. A medida que avanzábamos, el entorno se llenaba de caminos desmoronados, plataformas que se desintegraban al tocarlas, y un horizonte que se difuminaba en un mar de fuego. Cada salto y cada paso parecían una lucha contra un enemigo invisible, aunque no había tal cosa en el nivel, la verdadera amenaza parecía ser el mismo entorno. Algo no estaba bien. No era solo el ambiente opresivo o el agotamiento de los personajes. Era la sensación de que estábamos descendiendo, acercándonos a algo que no parecía tener retorno. Luego de superar un nivel desértico, algo cambió drásticamente. Tails desapareció. El paisaje dejó atrás las llamas abiertas y el calor asfixiante de los niveles anteriores, para dar paso a un entorno extraño y desolador. Estábamos rodeados por troncos enormes y retorcidos, como si fueran los restos calcinados de un bosque que alguna vez estuvo vivo. Sin embargo, lo más inquietante era la iluminación. Los troncos emitían una tenue luz desde su interior, que palpitaba lentamente. El silencio era absoluto, te dabas cuenta que el juego no estaba silenciado solo por el crujir ocasional de la madera alrededor. A cada paso, Sonic parecía más inquieto, sus movimientos se volvieron titubeantes, como si algo en este lugar lo afectara profundamente.
Una niebla cubría de vez en cuando el ambiente, dificultando la visibilidad. Pero entonces, lo vimos. Al final del camino, entre los restos de los troncos, estaba Tails. O más bien, lo que quedaba de él. No había rastro de su cuerpo. Lo peor de todo era su cabeza. Sus ojos estaban completamente negros, con una pequeña luz reflejando el mismo brillo que emanaban los troncos. Sonic se detuvo en seco. Parecía petrificado, incapaz de procesar lo que tenía frente a sus ojos. Un aire pesado y maldito envolvía la escena, como si el mismo nivel estuviera observándonos, atento a nuestra reacción. La pregunta inevitable resonó en mi mente, la pronuncié en un susurro apenas audible. Mientras salía otro mensaje. ¿Quién haría semejante cosa? El nivel 14 comenzó. Desde el primer momento, algo estaba muy mal. Sonic ya no corría. Su velocidad característica había desaparecido. Caminaba aún más lento, arrastrando los pies. Su cuerpo se notaba cansado, puedo pensar que ese peso invisible que llevaba desde antes se había duplicado, y cada paso le costaba demasiado. El mapa era completamente plano, sin obstáculos, ni subidas. Solo un terreno desconcertante que se extendía hasta el infinito, envuelto en un ambiente muy opresivo. Pero eso no era lo que capturó nuestra atención, no al principio. A medida que avanzábamos, comenzamos a notar algo. A través del suelo, yacían los animales, estas criaturas que normalmente Sonic se encargaba de liberar. Pero esta vez, no había jaulas ni máquinas para romper. Solo un campo de cuerpos quemados esparcidos por todas partes. Algunos de ellos estaban inmóviles, consumidos por las llamas. Lo peor era que algunos aún se movían. Con pequeños espasmos. Sus cuerpos estaban quemados por completo, al punto en que apenas se podían ver los colores que alguna vez tuvieron. La mayoría presentaba pequeños detalles rojos. El sonido era escalofriante. No había música. Solo el crujir constante de cuerpos quemados. El olor. Parecía atravesar la pantalla. Podíamos imaginarlo. Un hedor pesado, que llenaba los pulmones y no dejaba respirar. Me vino el recuerdo de una vez que papá quemó una carne y me dio bastantes náuseas. Sonic seguía avanzando, pero algo en su rostro había cambiado. Ya no era solo agotamiento. Era desesperación. Como si estuviera consciente de lo que lo rodeaba, pero incapaz de hacer algo. Sus ojos parecían vacíos, reflejando únicamente el resplandor rojizo que cubría el nivel. Se sentía como si este lugar fuera un monumento al sufrimiento. Y nosotros, como espectadores, estábamos obligados a presenciarlo. Prendí el aire acondicionado. Estábamos sudando. ¿Nervios? ¿Miedo? ¿Estaba asustado con algo de Sonic? Jacob se burlaría de mí por mucho tiempo si lo averiguaba. Volteé para verlo con el rabillo del ojo. Estaba sumamente concentrado. ¿Era eso, o estaba tan asustado como yo? Luego de unos muy pesados minutos arrastrándolo por el nivel, llegamos al final. No había un cartel que indicaba el final, solo un anillo gigante. Sonic cayó al suelo a muy poca distancia. Hizo algo que nunca me esperé. Levantó débilmente el brazo hacia nosotros. La pantalla se puso en negro, y escuchamos una risa en muy bajo volumen. El símbolo que vimos múltiples veces apareció en blanco y negro, parpadeando muy rápido. Otro nuevo mensaje se nos presentó. Ver nuestros nombres fue la gota que rebalsó el vaso. Volteé a ver a Jacob y vi el movimiento de su boca. Estaba diciendo su nombre. Lo empujé con el hombro, y no reaccionó. Se mantuvo estático mirando a la pantalla. Quise abrir una ventana, pero en mi estado tembloroso debido al nerviosismo, me hice un corte en el dedo al pellizcarme la piel con el metal que recubría el cristal. Fui rápidamente a la cocina para buscar un par de botellas de agua, y algo para cubrirme la herida. En el camino vi la nota que mi madre había dejado. Pensé en llamarla, pero primero debía ayudar a Jacob con lo que sea que le estuviese pasando. Cuando volví a la habitación, él se encontraba agitado, mirando al techo. Bebí un poco de agua y a pesar de que acababa de sacarla del congelador, ya estaba tibia. Abrí la otra botella y se la ofrecí, pero me ignoró por completo. Las terminé dejando a un lado del teclado. La pantalla ya no mostraba el mensaje. Todo se oscureció. Solo estaba Sonic. Jacob bajó la cabeza y nuestras miradas se concentraron en él. Sus pupilas eran de color amarillo y rojo, como si fuera una brasa ardiendo.
La piel alrededor de los ojos era similar a los animales que habíamos visto, estaba como agrietado. Tenía un color gris con detalles blancos, sin embargo, aún había rastro de azul en él. Es ceniza. Me dijo. Como si hubiera estado pensando en voz alta. Está cubierto de ceniza. Mientras decía esto, no despegó su vista del monitor. Creo que es suficiente, deberíamos apagar la computadora e ir a dormir, nuestros padres van a llegar en cualquier momento. Me acerqué al botón de apagado. En ese momento, Jacob me tacleó y me dio unos golpes en el estómago. Ni se te ocurra. Gritó mientras me torcía los dedos en dirección opuesta a lo natural. Tenemos que seguir jugando. Jadeaba mientras me aturdía con sus gritos. Bien, bien. Termina tu juego. Le dije mientras lo miraba con desagrado y miedo. Era la primera vez que se comportaba así. Se lo notaba demasiado enojado. Aún me dolían los dedos de la mano. Me juré a mí mismo que sería la última vez que lo invito a casa. Miré el reloj y apenas eran las 2 de la mañana, las fiestas de nuestros padres solían durar unas horas más, además que les habíamos pedido que se tomaran su tiempo para volver y así poder jugar más. Estaba muy incómodo. Recordé el papel con el número de mi madre, la llamaría para contarle lo sucedido, y pedirle que regresen rápido. Fui corriendo a la puerta. Mientras marcaba el número sentí un fuerte empujón en la espalda. Caí de frente a la pared y me rompí un diente debido al impacto. Grité reclamando qué era lo que le pasaba mientras llevaba mi mano a mi boca. Una fuerte corriente de adrenalina recorrió mi cuerpo, mientras levantaba la mirada, Jacob estaba sonriendo con pose desafiante. Desde la habitación donde estaba la computadora se escuchó esa risa. Juro que era la misma de hace un momento. Él quería pelear. Me limpié la sangre que tenía en la boca y buscaba con miradas rápidas cualquier cosa para defenderme. Antes de hacer cualquier movimiento, Jacob dio media vuelta en silencio, y regresó a la sala. No iba a dejarme llamar a nadie. Agarré una escoba, y lo seguí a paso lento, en total alerta. Desde lejos pude observar cómo la pantalla mostraba un nivel llamado Pacto Sellado. Recuerdo que lo leí en la sección de niveles al principio. Creo que se encontraba al final. ¿En qué momento avanzó tan rápido? Lo puedo describir inconfundiblemente como un infierno. No había otra forma. Todo alrededor parecía una amalgama de dolor y sufrimiento perpetuo, con un paisaje formado por columnas de fuego y un suelo cubierto de cráneos carbonizados. Pero lo peor no era el entorno, sino Sonic. A simple vista, era irreconocible. Su cuerpo, antes azul y vibrante, había adoptado un color gris con celeste. Lo que me heló la sangre fue lo que llevaba sobre los hombros. En uno de ellos, descansaba algo que no quería aceptar que era real: la cabeza de Tails. A pesar de lo grotesco de la escena, lo que pasó después me dio un escalofrío. Tails parpadeó lentamente. Sus orejas estaban caídas, flácidas, y ese movimiento de sus ojos daba a entender que aún permanecía consciente. En el otro hombro estaba ese robot parecido a un gusano con espinas. Estaba en tono gris, seguramente por estar quemado, y tenía una expresión de furia. Y Sonic. Él estaba feliz. Una sutil sonrisa torcida, completamente fuera de lugar, me puso los pelos de punta. No era una sonrisa de satisfacción o triunfo. Era algo más oscuro, más cruel. Sus ojos brillaban con titilación lenta mientras cargaba esas dos cabezas sobre sus hombros. Comenzó a avanzar solo. Cada paso que daba reproducía un sonido parecido a un quejido de dolor. De inmediato asocié que ese sonido provino de Tails. No sabía qué sentir. Era seguro que habíamos llegado al final del juego, pero no nos esperaba ninguna cosa para aliviarse. Solo eso. Esa versión monstruosa de Sonic que parecía querer arrastrarme con él. Y yo, congelado en mi lugar, no podía apartar la mirada. Había cruzado la línea entre jugador y víctima, y en ese momento comprendí que este nivel no era el infierno de Sonic. Era el mío. Jacob intentó oprimir un botón y no pasó nada. Sonic volteó para mirarnos de frente. Y finalmente. Pantalla en negro una vez más. El último mensaje se presentó. Ambos comenzamos a decirlo en voz alta, en un coro. Las estrellas caen y los vientos susurran su nombre. El ciclo de su furia no tiene principio ni final. Entonces. La pantalla se iluminó en fuego. Mostrándonos su rostro. Un miedo descomunal se apoderó de mi cuerpo. Apenas pude ganar un pequeño impulso para salir corriendo.
En este ataque de adrenalina, las botellas de agua que estaban al lado cayeron sobre la computadora y generó una chispa que saltó hacia una alfombra. Rápidamente se inició un fuego que avanzaba con extrema violencia. Cuando llegué a la puerta me percaté de que Jacob estaba en el suelo. ¿Acaso se desmayó del susto? Intenté tomarlo para arrastrarlo hacia la puerta, pero estaba demasiado pesado. Lo arrastré hasta donde pude, no tenía tiempo y estaba perdiendo fuerza. No sabía qué hacer, debía dejar que mi amigo muriera o ambos terminaríamos quemados. Grité con toda la fuerza que me quedaba pidiendo ayuda. El fuego había llegado por completo a la puerta. Mi opción rápida era la ventana que estaba cerca, pero estaba con seguro. Debía romperla. Usé mi ropa para envolverme la mano y golpearla, pero fue inútil. Me tomé un segundo para pensar correctamente, pero entonces los escuché. Gente. Personas a las afueras de la casa, gritando. Alcé mi mirada por la ventana y al ver lo que estaba del otro lado, silenciosamente, derramé lágrimas. Todas las casas de nuestro pequeño pueblo estaban en llamas. Gritos de bebés, niños, ladridos de perros y pedidos de auxilio, todos comenzaron lentamente a ahogarse mientras comenzaba a sentir mucha sed. En mi espalda sentía como si estuvieran clavándome 1000 agujas lentamente, como mi piel se crispa y se quema. El humo empezó a llenarme los pulmones. Mis ojos arden, no solo por el calor, sino por las lágrimas que hierven apenas salían de mis ojos. Mi cuerpo ya no responde, estoy atrapado dentro de mi propio cuerpo. Y por última vez, escucho esa risa. ¿Qué hicimos? ¿Por qué los padres de Jacob tenían semejante cosa? Lo invocamos. Y lo dejamos libre. Una tragedia estremecedora ocurrió esta madrugada. Un pequeño pueblo de Michigan fue consumido por un incendio masivo, dejando devastación total y múltiples víctimas. Pero la causa detrás de este desastre podría ser aún más perturbadora. Las investigaciones preliminares señalan la posible relación con un culto conocido como los Hijos de Salomón. Se sospecha que el incendio fue consecuencia de un pacto suicida colectivo llevado a cabo por los miembros de esta secta. Este grupo es conocido por sus prácticas ocultas y tienen presuntas células activas en Michigan, Arizona, Luisiana y Thunder Bay, Canadá. Las autoridades ya están trabajando para prevenir tragedias similares. Los Hijos de Salomón hacen referencia a leyendas sobre el mítico anillo del rey Salomón, supuestamente usado para controlar fuerzas demoníacas. Sus seguidores creen en sacrificios extremos para lograr ascensión espiritual. Un llamado urgente para quienes puedan tener información sobre este culto. Si sabe algo, por favor comuníquese con las autoridades. Continuaremos informando sobre esta alarmante tragedia. No se retire, volveremos tras la pausa.